Bendiciones aquí en otro capítulo de la clase de los dones espirituales y hoy vamos a empezar con 1 Corintios 12:28, recordando el tema y afirmando la palabra de Dios cuando dice que Él mismo puso estos dones. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Entonces, 1 Corintios 12:28 nos afirma nuevamente que es Dios quien da estos dones y obviamente en este don de administración es la capacidad dada por Dios que da a una persona para gestionar recursos de manera efectiva y con el temor de Dios. Recursos, puede ser dones, puede ser cualquier otro tipo de cosas que necesite ser administrado, ¿no? Y es esa capacidad que Dios le da a esta persona. Creo que todos deberíamos de pedir este don, ¿no? Administrar el tiempo, administrar bien la vida, administrar tantas cosas que Dios nos pide que administremos bien. Y este don caería muy bien en nuestra vida. Así que es la capacidad que Dios da para gestionar recursos que Él nos ha dado de una manera efectiva y bajo el temor de Dios. El otro don que vemos es el don de profecía. Y profecía significa hablar por otro. Proviene de la palabra hebrea nava, que quiere decir fluir hacia adelante. Otras versiones dicen balbucear hacia adelante. Es importante mencionar la diferencia entre este don de profecía y el don ministerial profético, que habla de Efesios 4:11. Entonces, quisiera tomar la lectura de primera de Corintios 14, versículo 3 al 5, para poder definir y ampliar el concepto o la enseñanza de este don. Y dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Qué importante aquí el énfasis que el apóstol Pablo da. El énfasis está en que la iglesia va a ser edificada. Y entonces vemos 3 puntos acerca de la profecía. La profecía habla a los hombres para edificación, número 1. Segundo, exhortación. Y tercero, consolación. Son 3 aspectos que tiene una profecía. Este es el don, al igual que otros dones, puede manifestarse junto con la palabra de sabiduría, con el don de ciencia o conocimiento en una misma persona. Esa persona puede tener estos diferentes dones juntos. Pero nos dice, la particularidad es edificar, exhortar y consolar. Edificar significa levantar a otros, levantarlos en cualquier área de sus vidas, que Dios nos use para levantar, que use la profecía para levantar. Exhortar, un llamado a acercarse, a volverse a Dios, a volver a los caminos correctos. Se le traduce también como alentar. Algunos identifican exhortar como regañar, pero se refiere a alentarnos, a buscar al Padre, a volver a los caminos correctos, a tomar conciencia
exhortación. Consolar tiene que ver con el fin de traer la verdad de Dios a la persona, para que la persona sea alineada a los propósitos de Dios. Consolar no tiene que ver con acciones de afecto solamente, un abrazo, no sé, unas palabras que conforten el alma. El espíritu consolador es el espíritu de verdad, y al consolarnos va más allá de un sentimiento o una emoción, sino que también nos trae la verdad. Los velos se caen, la corrección llega y el engaño se va. El consolar tiene que ver con traernos verdad a nuestro corazón. ¿Y qué se profetiza? Vemos o vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Y vamos a leer, apúntalo en tu cuaderno. ¿Qué se profetiza? Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí Pedro, ¿sí?, nos está dando a entender que la profecía es la palabra de Dios, que ¿qué profetizamos? Es la palabra de Dios, que la palabra y la profecía más segura viene de la palabra de Dios. Los anhelos y las promesas de Dios, eso es lo que nosotros debemos profetizar, ¿no? Que viene a ser prácticamente algo contrario a lo que se ha enseñado enseñado dentro de muchos ambientes cristianos. ¿Y qué es necesario? Ser lleno del Espíritu Santo de Dios, de la palabra de Dios. Estas dos cosas van a potencializar este don. Van a renovar nuestra mente y nuestros sentidos espirituales se activan. Van a haber cambios en el corazón para filtrar bien lo que viene de Dios y lo que es del espíritu del hombre. Este don se manifiesta en todo creyente. Los que oímos a Dios y Dios quiere usar para hablar a su pueblo. Pero en 1 Corintios 14, ahí mismo en esos pasajes que hemos estado leyendo de los dones, el capítulo 14, versículo 1 dice, seguid el amor y procurad los mejores dones, pero sobre todo que profeticéis. Dios, por medio de Pablo, nos exhorta a que todos profeticemos. La profecía tiene que ser juzgada y tener un orden, según 1 Corintios 14, versículo 29 al 32. Dios nos usa en nuestra cabalidad, conscientes de lo que está pasando con este don. Y este espíritu está bajo la sobriedad de Dios, del que Dios usa, Es importante notar que para que haya profecía no es necesario que haya lenguas que lo antecedan. Si es así, bien podría ser una interpretación de lenguas. No significa que el creyente tenga el don profético como ministerio, sino que también simplemente Dios lo usa para enviar su mensaje y ser la voz de Dios para alguien más. También tenemos que recalcar que puede ser que Dios haya dado este don y que quede perenne, estable en la vida de las personas, así como cualquiera de los otros dones. Y no solamente siempre recalcamos que vemos estos dones fluir, a veces 2 o 3 dones en la misma persona. ¿Para qué? ¿Cuál es la motivación? Edificar la iglesia. Siempre va a ser edificar la iglesia. Estos dones del Espíritu no tienen nada que ver con nosotros, ni para nosotros. Es para edificar la iglesia. Bueno, nos vemos en la próxima clase.